Hola a todos, bienvenidos a un nuevo curso de ITM Platform. Este curso va a tratar sobre Gantt y Kanban, las diferentes maneras que tenemos de gestionar proyectos adentro de ITM Platform. Mi nombre es René Álvarez y yo voy a estar dando el curso del día de hoy, que tiene una duración aproximada de unos 45 minutos. Durante este periodo de tiempo vamos a revisar, digamos, las dos maneras principales que tenemos adentro de ITM Platform para gestionar proyectos, ya sea proyectos clásicos a través de un diagrama de Gantt o del concepto de un diagrama de Gantt y los proyectos Kanban a través de un tablero Kanban. Vamos a ilustrar las diferentes maneras en cómo podemos utilizar tanto uno como otro. Daremos algunas ideas al respecto de cómo gestionar mejor sus proyectos, ya sea los del modo cascada o algunas ideas relacionadas con la gestión de proyectos ágiles. Durante la presentación, si van teniendo dudas o preguntas, les voy a pedir que por favor las pongan a través del chat para poder revisarlas hacia el final de la sesión y poder contestar sus dudas y preguntas. Muy bien, pues entonces vamos allá. Perdón, olvidé mencionar que este curso va a otorgar un crédito si están persiguiendo la certificación como usuarios de ITM Platform. Para obtener esta certificación necesitan 10 créditos que pueden ser obtenidos a través de estas sesiones quincenales o semanales, a través de un curso de más de 10 horas de duración impartido por alguno de nuestros partners, un curso de iniciación que les otorga 8 créditos, o un mes de uso sostenido de ITM Platform también les otorga un crédito en aras de obtener esta certificación. Muy bien, pues entonces ahora sí, vamos para allá. Vamos a comenzar entonces nuestra plática del día de hoy al respecto, primero, de la gestión con tableros, con diagramas de Gantt. Entonces, para esto voy a acceder a un área de proyectos y vamos primero a ilustrar algunas de las principales características de la gestión a través de un diagrama de Gantt. Y a continuación voy a hacer algunos ejemplos. Vamos a manipular un diagrama de Gantt para cerrar los conceptos. ¿De acuerdo? Voy a tomar un proyecto gestionado en modo clásico. ¿Y qué significa la gestión en modo clásico? Bueno, esto significa adentro de ITM Platform que voy a utilizar un escenario tipo cascada, un modelo predictivo. ¿Cuándo debo utilizar este tipo de proyectos? Cuando yo conozco el alcance, cuando el alcance es algo que puede ser definido y detallado. El nivel de incertidumbre para un proyecto de este tipo es bajo, tiende a ser muy bajo. Por supuesto, tenemos cambios, tenemos situaciones que se pueden ir ajustando a lo largo del ciclo de vida, pero en esencia, la característica más importante es que yo conozco cuál es el resultado final que debo obtener. Si además de esto tengo alguna experiencia ejecutando este tipo de proyectos, bueno, pues hace mucho más sentido el gestionarlos a través de un modelo predictivo, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, ITM Platform lo que me va a proponer es que en los proyectos de modo clásico los voy a trabajar a través de un diagrama de Gantt, o digamos que la pieza fundamental de cálculo pues va a ser el Gantt. ¿Qué es el Gantt? El Gantt va a ser una colección de tareas, de actividades, de cosas que tenemos que hacer, de cosas que tenemos que lograr en función de este alcance que ya está predefinido. Y en el área del Gantt, pues básicamente lo que voy a hacer es, primero, identificar cuáles son estas tareas, ¿de acuerdo? Las voy a poder crear desde esta vista, y lo que voy a controlar en esta sección es esencialmente la programación de las tareas, ¿ok? En administración de proyectos, en administración, digamos, tradicional, a través de este modelo predictivo, lo que estoy buscando, en pocas palabras, es que la herramienta ITM Platform
me pueda decir quién debe ejecutar qué tarea y en qué momento para poder cumplir lo antes posible los objetivos. Una de las características de los proyectos en este modo, en esta manera de gestionarlos, es que me interesa conocer cuál es la fecha de finalización del proyecto y en muchas ocasiones me interesa que esta fecha esté lo más cercana posible. Es decir, no me interesa extenderlo en el tiempo, me interesa poderlo hacer en el menor tiempo posible. Por lo tanto, cuando yo estoy diseñando un proyecto en este modo, pues una de las características que estoy tratando de cuidar en todo momento es que las tareas puedan ejecutarse en una secuencia, primero que sea lógica, segundo que me permita avanzar de manera correcta para obtener el alcance, pero tercero y muy importante, que me permita controlar estas fechas de finalización. Entonces, el resultado de un diagrama de Gantt o de la construcción de un diagrama de Gantt, pues esencialmente va a ser algo similar a lo que estamos viendo aquí. Voy a tener una estructura de tareas que están organizadas en tareas de resumen o tareas de diferentes niveles. Tengo también diferentes tipos de tarea. Tengo tareas comunes y corrientes, tareas que deberán ser asignadas a algún recurso, ¿ok? También puedo tener hitos que me permiten dar un mejor control a lo largo del avance del proyecto, ¿ok? Y lo que pretende entonces decirme el diagrama de Gantt es cuál es esta programación. ¿Cuál será la manera en cómo vamos avanzando a lo largo de la ejecución del proyecto? ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál sería el camino esperado para recorrer? ¿Ok? En función de esto, en función de las tareas que yo voy a diseñar y voy a colocar y a programar a través del Gantt, Item Platform va a realizar muchos de los cálculos. Por ejemplo, cuál es el porcentaje esperado a un momento determinado en el tiempo. Cuál es el avance el día de hoy, dependiendo de lo que me estén reportando los miembros de equipo, dependiendo de cómo el Project Manager vaya estableciendo el avance en cada una de las tareas, ¿de acuerdo? El responsable de la tarea. Entonces, realmente el Gantt se vuelve como la pieza fundamental para poder entender cómo funciona el proyecto, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo puedo leer? Bueno, pues rápidamente lo que puedo ubicar primero son estas tareas de resumen que tienen, digamos, unos elementos de principio a fin. Estas lo que me van a decir es que adentro de las tareas tenemos otras, ¿ok? Estas tareas están programadas y la tarea de resumen simplemente me indica de cuándo comienza y cuándo finaliza ese conjunto de tareas, ¿ok? Me va a dar más información, pero en esencia yo las que voy a controlar son las tareas que están adentro. Y la tarea de resumen, realmente ese es el propósito que tiene, darme el resumen de cómo está funcionando todo ese conjunto de tareas. Por otro lado, las tareas normales, las tareas comunes y corrientes simplemente tendrán una barra de Gantt. Vamos aquí a hacer un pequeño acercamiento. Estas barras de Gantt van a tener, digamos, dos zonas. La zona de color más oscuro representa el avance en esa tarea y la zona de color más claro va a representar la parte que todavía no se ha ejecutado. Entonces, en la misma barra puedo tener tanto la planeación, es decir, las fechas de comienzo y de fin, por lo tanto, la duración, y también voy a tener el avance, ¿ok? Medido otra vez en progreso. Si yo posiciono el ratón encima de una de estas barras, voy a obtener un poco esta información de resumen, es decir, a través de un tooltip, a través de un cuadro emergente, Item Platform me está indicando cuándo comienzan, cuándo terminan las tareas, cuál es la duración, etc. ¿Ok? Entonces, este es el primer propósito del diagrama de Gantt. Otro de los puntos importantes que habíamos conversado hace un momento es la existencia de los hitos. Los hitos, en general, son instrumentos de control que le permiten al Project Manager determinar de una mejor manera cómo vamos avanzando en el proyecto. La característica que diferencia a una tarea normal de un hito es la característica de la duración. Un hito no tiene duración porque representa simplemente un evento o digamos, un marcador a lo largo de la ejecución de mi proyecto. ¿Ok? No hay nada que hacer en el hito.
El hito, digamos, representa un evento. Sin embargo, también en muchas ocasiones, los hitos son los lugares más adecuados para establecer cosas como, por ejemplo, la gestión de gastos o de ingresos. ¿Ok? Porque cuando se dan estos eventos, a veces es justamente cuando tenemos una de estas situaciones. Por ejemplo, emitir una factura o recibir el cobro de una parte del proyecto. ¿Ok? A la obtención de una firma o de una autorización. ¿Ok? Bien, ahora, el diagrama de Gantt también va a tener más información. No es solamente las tareas que yo pueda definir en el plan de trabajo, sino también la manera en cómo voy a gestionar ciertos posibles cambios. ¿A qué me refiero? A que cuando diseñamos un proyecto de este tipo, voy a anticipar todo mi alcance a través de tareas, pero igualmente sé que esta programación pudiera llegar a afectarse, quizá por razones externas o razones desconocidas, razones que todavía no puedo anticipar, razones que sí puedo prever también, que esto sería, por ejemplo, riesgos, ¿ok? Entonces, hay muchas circunstancias por las cuales el plan de trabajo puede llegar a cambiar. Cuando el plan de trabajo cambie, si yo simplemente mantengo mi plan de trabajo con las tareas, posiblemente no voy a tener manera de saber qué tan desviado estoy de esa planeación original. Y para eso me va a servir el establecer una línea base. Entonces, desde la propia vista del diagrama de Gantt, puedo solicitar que se muestre la línea base de igual manera. Entonces, ahora tengo, digamos, como dos diagramas de Gantt. Uno que representa la planeación y la ejecución, y el segundo, la línea base. Voy a hacer nuevamente esta aclaración, que a veces hago muy rápido y puede llegar a causar un poco de confusión. Y por supuesto, en cada organización pueden llegar a tener pues digamos, un léxico ligeramente diferente, ¿ok? Pero en muchas ocasiones, cuando se piensa, en cuestión de la línea base, cuando yo estoy pensando sobre la línea base, digo de manera natural que esa es la programación o esa es la planeación y quiero que no cambie, ¿ok? Si ustedes están desarrollando un diagrama de Gantt, si están desarrollando una planeación y piensan o determinan que esa planeación no debe cambiar, ¿ok? En realidad en lo que estamos pensando no es en la planeación, estamos pensando en la línea base, ¿ok? La línea base no se va a ver afectada porque una tarea realmente no se puede ejecutar en un día y se ejecute en otro, o que tenga más o menos esfuerzo, ¿de acuerdo? La planeación, y esto es muy importante para todas las soluciones de gestión de proyectos, la planeación se debe mover, se debe poder mover, ¿de acuerdo? Y voy a tener atrasos y adelantos, voy a tener variaciones. El tener variaciones, atrasos o adelantos no es malo en sí mismo. Sabemos que esto sucede todo el tiempo. Lo que queremos evitar con una herramienta como ITM Platform es el descontrol por estas variaciones. No me sirve de mucho tener un diagrama de Gantt muy bonito que me diga muchas cosas al respecto de las fechas y al respecto de los costes y de las horas de esfuerzo, si no soy capaz de controlarlo y compararlo contra la ejecución real. Por eso es tan importante igualmente guardar la línea base entonces. ¿Ok? Ahora en un momento más vamos a ilustrar cómo se hace el guardado de la línea base. Pero propiamente el guardar la línea base y poderla comparar contra la planeación y la ejecución real de mi proyecto es, digamos, el propósito fundamental de desarrollar un diagrama de Gantt. En ITM Platform vamos a poder guardar múltiples líneas base. No nos quedamos solamente con una sola y hay una serie de técnicas para poder trabajar con esto. Entonces, para poderlo ilustrar mejor, pues vamos allá. Voy a crear un nuevo proyecto para que esté completamente en blanco y que me permite ilustrar algunas de las características de gestión a través de un Gantt. Entonces, vamos a agregar un nuevo proyecto clásico. Vamos a darle un nombre más o menos genérico. Vamos a poner un ejemplo, proyecto de ejemplo. ¿Ok?
Como es obligatorio, voy a poner por aquí algunos de los valores y bueno, una de las primeras cosas que tenemos que trabajar en función de esta programación a través de un diagrama de Gantt es una posible fecha de inicio y de finalización, aunque esto no es propiamente obligatorio. Como podemos observar, no están marcadas como fechas requeridas. Es simplemente una estimación de cuándo creo que pudiera arrancar mi proyecto, aunque esto posteriormente pueda cambiar, ¿ok? Hay varias situaciones en gestión de proyectos y una de ellas sería que yo ya conozca esta fecha, ¿ok? La fecha ya está establecida, no va a cambiar, ese día en particular vamos a comenzar a trabajar. La otra situación es que yo simplemente tengo que desarrollar un plan de trabajo y todavía no tengo seguridad o certeza absoluta de cuándo va a ser esta fecha de comienzo y esta la podré ajustar posteriormente, ¿ok? Bien, entonces vamos a dejarlo en blanco de momento. Voy a simplemente a guardar mi proyecto para poder activar el resto de características. Entonces, me voy a referir entonces con mayor énfasis, por supuesto, a esta sección de Gantt. ¿Cómo voy a empezar a construir mi plan de trabajo? Bueno, tengo que empezar a construir tareas. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles son las mejores prácticas para desarrollar el diagrama de Gantt? Yo siempre recomiendo trabajarlo a través del diseño top-down. ¿Qué significa el diseño top-down? Que primero voy a diseñar mis grandes entregables, las grandes piezas que componen el alcance del proyecto y después voy a detallarlo. Entonces, lo primero que haría aquí es hacer clic en el botón crear y voy a poner mis grandes entregables. Por ejemplo, entregable 1 y entregable 2. ¿Okay? Puedo seguir construyendo tareas si esto es requerido. De momento lo que me interesa es tener este primer nivel. ¿Okay? Si podemos pensar otra vez en función de ese alcance y yo lo puedo romper en piezas de primer nivel, esos son los primeros elementos que yo tengo que utilizar adentro de mi diagrama de Gantt. Ahora, ¿cómo voy a empezar a construir el detalle? El detalle lo puedo construir de muchas maneras. Por ejemplo, puedo simplemente crear nuevas tareas y empezar a arrastrarlas de un lado hacia otro para ir construyendo más detalle. Sin embargo, esto a veces no es suficiente. Entonces, quiero ilustrar una manera un poquito diferente, un poco más por el camino largo, pero que nos va a permitir ilustrar las funcionalidades de ITM Platform. Desde aquí, desde entregable 1, yo puedo comenzar a construir más tareas en función de lo que haya puesto en entregable 1. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo añadir una tarea arriba o una tarea abajo. Tarea superior, tarea inferior, simplemente significa voy a construir una nueva línea arriba o abajo que va a copiar la información de la tarea que estoy utilizando de referencia. ¿Ok? Ahora las voy a ilustrar todas. También puedo construir un hito adentro del entregable. Puedo crear una subtarea simplemente, es decir, voy a convertir a entregable 1 en una tarea de resumen, mientras agrego una nueva tarea como subtarea. Puedo construir o crear directamente una sucesora o una predecesora, y esto ya tiene que ver con la vinculación. Entonces vamos a ilustrar varias situaciones. Por ejemplo, la más común aquí será crear una subtarea. ¿Okay? Esto lo que va a provocar es que entregable 1 ahora se ha convertido en una tarea de resumen y tengo una nueva tarea por debajo de entregable 1. ¿Okay? Esta tarea obviamente la puedo renombrar. ¿Okay? No estoy muy creativo el día de hoy, entonces simplemente voy a utilizar los nombres predeterminados. Lo que sí quiero ilustrar es que en lugar de controlar entregable 1, en lugar de establecer, por ejemplo, fechas de comienzo y de fin o de duraciones para entregable 1, lo debo hacer sobre la subtarea que está abajo. Por ejemplo, puedo determinar que esta tarea va a durar 4 días. ¿Okay? Ahora, quiero crear una nueva tarea. ¿Okay? Una nueva tarea a partir de esta tarea 1. Lo puedo hacer nuevamente haciendo clic derecho y añadir, por ejemplo, una tarea inferior. ¿Okay? No quiero crear una subtarea, no quiero crear más estructura, sino una tarea simplemente a continuación. ¿Okay? Si yo digo tarea inferior, lo que va a suceder es que aparece una nueva tarea, pero vamos a observar que se copian los valores de la tarea de referencia, de la tarea de arriba.
Por lo tanto, también tiene 4 días. ¿Ok? Quizá esto era lo deseado, quizá no. ¿Ok? Pero si estamos construyendo las tareas de esta manera, pues es importante saber que cuando le digo añadir tarea inferior o tarea superior, va a ocurrir esencialmente lo mismo. Se van a copiar los valores de la tarea de referencia para construir la nueva tarea. ¿Ok? Ahora, vamos a posicionarnos por acá para poder ver las barras de Gantt. ¿Ok? Porque la siguiente característica que regularmente vamos a trabajar en el diagrama de Gantt es la secuencia de ejecución de las tareas. Y esto lo puedo hacer de varias maneras. La más sencilla de todas, es simplemente a través del Gantt utilizar los extremos de las barras para poderlas vincular. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar esta tarea, ¿ok? Y decir que tarea 3 va a continuar después de tarea 1. Aquí necesito igualmente hacer una aclaración más de concepto que de otra cosa. Es muy frecuente que cuando estamos desarrollando un Gantt pensemos que la secuencia de ejecución es de arriba hacia abajo en la tabla. Y esto realmente es así cuando yo lo estoy leyendo. Me facilita las cosas porque yo regularmente leo siempre de arriba hacia abajo. ¿Ok? Sin embargo, la secuencia de ejecución es de izquierda a derecha sobre lo que yo voy a ver sobre el diagrama de Gantt. Es decir, no necesariamente tengo que comenzar por la tarea 1. Puedo comenzar por la tarea 3 y después decir que la tarea 1 sigue a tarea 3. Esto ustedes lo deciden y lo van a definir a través de justamente estas predecesiones. Entonces, como comentábamos, si yo señalo una de las barras que tengo por aquí, puedo tomar un extremo, por ejemplo, la finalización de tarea 1, y lo voy a conectar con el inicio de la tarea 3. ¿Ok? Esto lo que va a construir es una dependencia, una predecesión. Y entonces ahora tarea 3 ha sido recalculada. Y entonces ya sabemos que se va a ejecutar hacia el siguiente momento hábil. ¿Ok? Los espacios, los huecos que se alcanzan a ver en el diagrama de Gantt pueden deberse a varias situaciones, pero principalmente va a ser una condicionante de los calendarios y los horarios de trabajo. En la configuración de ITM Platform determinamos cuáles son esos calendarios y por lo tanto puedo saber que tenemos tiempo, por ejemplo, en sábado y domingo, que es no laborable, por lo tanto se ven de un color diferente y ITM Platform va a calcular de manera correcta en qué momento debería determinar la tarea en cuestión. ¿Ok? Nuevamente, condicionado a los calendarios y a los horarios de trabajo. Por esa razón se alcanza a ver, se alcanza a percibir un cierto espacio de tiempo entre que esta tarea termina y la siguiente comienza, porque hay un espacio de tiempo de las 4 de la tarde a las 8 de la mañana del día siguiente en este calendario que estoy utilizando, que es estrictamente, no es jornada laboral, pero son días hábiles, por lo tanto no se marcan en color gris, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta es una manera entonces de vincularlas, ¿ok? Simplemente tomando los extremos. Tengo 2 extremos en cada barra, por lo tanto puedo tener 4 combinaciones. Vamos a tratar de ponerlas todas, ¿ok? Esta relación en donde parto de la finalización de una tarea hacia el comienzo de la siguiente se llama entonces fin-comienzo. Puedo tener comienzo-comienzo. Entonces simplemente conecto el comienzo de una tarea con el comienzo de la siguiente. Ahora, otra cosa que podemos ir observando a medida que vamos haciendo esto es que en la columna predecesoras, ¿ok? Se está poniendo ya directamente un cierto código. Este código significa que yo estoy ubicando cuál es la tarea contra la cual me quiero vincular. Por ejemplo, nueva tarea 1 tiene un código número 2, es el ID número 2, ¿ok? Y entonces, simplemente al establecer ese valor, bueno, yo estoy diciendo que la relación va a ser fin-comienzo. Si la relación es otra, por ejemplo, comienzo-comienzo, entonces tengo que especificarlo. Tengo que decir 3CC. El CC corresponde a comienzo-comienzo. ¿Ok? ¿Qué sucedería? Vamos a agregar una nueva tarea. Por ejemplo, vamos a agregar una tarea inferior. ¿Ok? Nueva tarea 4. Y ahora voy a utilizar otro tipo de relación, por ejemplo, fin-fin. Esto también es permitido, es válido, ¿ok? Ahora voy a explicar con un poquito más de detalle
cómo deberíamos interpretar estas dependencias para que sientan la libertad de utilizar la que ustedes necesiten, ¿ok? Porque realmente lo que estoy haciendo aquí es simplemente estableciendo las reglas de cálculo de una fecha en función de otra, ¿ok? Entonces tengo fin, comienzo, tengo comienzo, comienzo, y ahora tengo fin, fin. Tengo una última combinación, ¿ok? Voy a insertar una nueva tarea, una tarea inferior, y aquí, nada más para no tener problemas, voy a ponerlo, por ejemplo, con 2 días, ¿de acuerdo? Y esta combinación se llama comienzo-fin, ¿ok? ¿Qué significa comienzo-fin? Pues significa en realidad lo mismo que las otras. Vamos a explicarlas. Cuando ustedes establecen una dependencia entre dos tareas, lo único que estamos diciendo es cuál es la referencia que debo tomar para calcular una fecha en función de otra. Por ejemplo, esta tarea, ¿ok? Yo lo que dije es que tiene una relación fin-comienzo con tarea 2. Esto lo que significa es que quiero calcular el comienzo de la tarea sucesora en función de la finalización de la predecesora. Nada más, ¿ok? Entonces, por eso se llama fin-comienzo, porque estoy vinculando el fin de una tarea con el comienzo de la siguiente. O, en otras palabras, estoy calculando esta fecha de comienzo en función de esta fecha de finalización. ¿Qué sucede con comienzo-comienzo? Sucede lo mismo, lo que pasa es que la referencia cambia. Ahora voy a decir que quiero calcular la fecha de comienzo de esta tarea en función de la fecha de comienzo de la siguiente. Ya no me importa cuándo termina, me importa cuándo comienza, porque en función de esta fecha yo voy a calcular la siguiente. ¿Esto qué significa? Que si la tarea 1 cambia de duración, por ejemplo, en lugar de 4 días, fueran 5 días, entonces la fecha de comienzo de esta siguiente tarea se está recalculando y por lo tanto la siguiente tarea también se está recalculando. ¿Ok? ¿Qué pasa con fin-fin? Lo mismo, solamente que al revés. Ahora, lo que me interesa calcular es la fecha de finalización de una tarea en función de la finalización de otra. ¿Ok? Y por último, la tarea comienzo-fin, la relación comienzo-fin, lo que significa es que voy a calcular la finalización de una tarea en función del comienzo de la predecesora. ¿Ok? Hay ciertas circunstancias en las cuales esto pudiera llegar a utilizarse. Es algo bastante útil la flexibilidad de poder calcular algo así. En ICANN Platform simplemente lo que queremos ilustrar son los diferentes tipos de dependencia. ¿Ok? Tenemos, por último, una cosa adicional que me gustaría ilustrar, que es el asunto de la holgura, que esto lo puedo trabajar directamente en la columna de predecesión. ¿A qué me refiero? A que no es estricto el momento en el cual se van a dar los comienzos y finalizaciones. Ustedes lo pueden controlar. Por ejemplo, yo le puedo decir, vamos a calcular el comienzo de esta tarea en función del comienzo de la anterior, pero le voy a agregar un día. ¿Ok? Quiero un día adicional. Nuevamente, yo estoy calculando, o más bien, lo que estoy calculando es la fecha de comienzo en función de la fecha de comienzo anterior, pero le estoy agregando un día. ¿Ok? Entonces, esto se vale. Esto es lo que se llama posposición de la tarea. Lo estoy posponiendo un día, ¿ok? El comienzo. Lo mismo puedo tener para la finalización. Por ejemplo, puedo decir más un día. Perdón, aquí estoy cometiendo un error. Y para esto, ok, ahí está. Más un día. Ahí está, ¿ok? Entonces, yo puedo controlar en qué momento se da. No necesariamente tiene que ser en el mismo momento y puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar otra vez. Vamos a decir comienzo-fin. Ok. Aquí simplemente quería volver a aceptar para que no hubiera ningún error. Quiero ilustrar igualmente que esto puede ser negativo. ¿Ok? Y a esto es a lo que se le llama tiempo guía. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo variar la manera en cómo se calculan estas predecisiones. Perdón, aquí está. Cuando esto no se actualiza de inmediato, bueno, esto significa que necesito utilizar estas dos funcionalidades, estos dos botones que tengo aquí arriba. Primero, para asegurarme
que las tareas se están calculando en función de las dependencias. Y el siguiente botón va a significar que yo puedo actualizar manualmente una tarea en función de su dependencia para poderla ver de manera correcta. Hay ciertas situaciones, hay ciertas ocasiones en las cuales no se refleja de inmediato el resultado del cálculo. Entonces lo puedo forzar simplemente asegurándome que esta opción está encendida para que automáticamente se recalculen, o si no la quiero tener encendida, simplemente hago clic en este botón seleccionando una tarea para que ésta se recalcule. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues de esta manera yo puedo desarrollar mi diagrama de Gantt. Vamos a ilustrar algunas otras cosas rápidamente. Por ejemplo, yo puedo añadir ahora un hito. ¿Ok? Recordemos que el hito tiene duración de 0 días. ¿Ok? Y que también lo voy a poder vincular. Por ejemplo, pues a lo mejor este hito se va a cumplir cuando esta tarea finalice. ¿Ok? Pero de igual manera voy a necesitar que se haya cumplido, por ejemplo, esta tarea. Entonces puedo tener dependencias múltiples y circunstancias múltiples bajo las cuales se cumple un hito. No necesariamente tiene que ser el mismo, ¿ok? Y otra vez, si no estoy viendo la actualización automática, bueno, simplemente lo puedo encender y ya puedo ver en qué momento se daría el hito, ¿de acuerdo? Esto igualmente es importante. Cuando estén desarrollando un diagrama de Gantt, tampoco se vayan a quedar con la idea de que todas las tareas tienen que vincularse a fin-comienzo. Cuando no utilizamos siempre fin-comienzo para tratar de reflejar la realidad, nos vamos a dar cuenta que podemos construir más de una ruta, ¿ok? Esto igualmente es esperado, pero si construimos más de una ruta, una de las mejores prácticas para el desarrollo de diagramas de Gantt o de cálculos de cronograma es que de un punto a otro, del comienzo a la finalización del proyecto, por la ruta que yo sea, siempre voy a poder llegar a esa fecha de finalización. Es decir, cualquier ruta que yo tome, cualquier bifurcación que yo tome en el camino, siempre me debería llevar hacia la última tarea del plan. Es decir, no dejen, en otras palabras, no dejen tareas sin vincular hacia el final. Cuando tenemos una tarea que ya no tiene predecesora, asumimos de inmediato que esa sería la última tarea que se ejecuta en el proyecto. Si esto no es correcto en el tiempo, quiere decir que me hacen falta algunas vinculaciones o algunas tareas en el medio para poder ilustrar el plan de trabajo completo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué otras cosas, qué otras características tenemos aquí para trabajar el diagrama de Gantt? Voy a guardar esto, no lo voy a querer perder. Bueno, voy a ilustrar lo siguiente. De cualquiera de estas tareas, podemos hacer clic derecho y tenemos una opción que se llama editar tarea. ¿Ok? En editar tarea vamos a tener este cuadro con mayor información que me permiten controlar otros aspectos de la tarea que a veces no son visibles desde aquí. Vamos a ilustrarlo rápidamente. En la pestaña general, pues tengo el nombre, tengo el porcentaje completado, que dependiendo de las características de Item Platform puede estar bloqueado o no, lo pueden controlar ustedes. Puedo hacer una modificación al esfuerzo asignado o al cálculo de esfuerzo de la tarea. Puedo establecer la fecha de comienzo y fin, ¿ok? Puedo determinar cuál es la duración o variar la duración, ¿ok? Tengo igualmente el área de predecesión. Desde aquí puedo visualizar las predecesoras o puedo crear nuevas predecesiones. ¿Ok? Puedo controlar el tipo de predecesión, otra vez, lo mismo que ya habíamos platicado, puede ser comienzo-comienzo, comienzo-fin, fin-comienzo o fin-fin. Y puedo controlar la holgura, nuevamente, que puede ser un valor positivo o negativo. Vamos a hacerlo sobre una que ya tenga aquí información. Vamos a hacer clic en editar tarea y aquí como podemos ver pues dice fin y la holgura es menos un día. ¿Ok? También puedo visualizar las sucesoras. Puedo tener más de una sucesora. ¿Ok? Y esto también me va a permitir ilustrar, por ejemplo, cosas como el cálculo de la ruta crítica. Puedo visualizar los recursos. Desde aquí no voy a realizar la asignación de los recursos, pero sí los voy a poder visualizar. ¿Ok? Y la última pestaña lo que nos va a permitir es establecer una cierta restricción. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando se desarrolla un plan de trabajo de este estilo,
Normalmente debo evitar establecer las fechas de comienzo y fin. ¿Por qué razón? Porque las fechas de comienzo y fin son resultados de los cálculos del motor de calendarización. ¿Ok? Yo estoy esperando que Item Platform me diga en qué momento o en qué fecha van a comenzar y a terminar las tareas en función de lo siguiente, de la fecha de comienzo de mi proyecto, de las predecesiones, de las dependencias entre tareas y de las duraciones de las tareas. ¿Ok? Por lo tanto, las fechas de comienzo y fin regularmente son un resultado de este cálculo. Hay circunstancias, sin embargo, en las cuales no puedo decirle a Item Platform por qué razón una tarea debe ser programada en una fecha determinada. Cuando ese sea el caso, bueno, entonces lo correcto sería llegar aquí a la pestaña avanzado y ahora establecer un tipo particular de restricción junto con una fecha de restricción. Voy a ilustrarlo, por ejemplo, con entregable 2. Vamos a poner aquí, vamos a añadir una subtarea, ¿ok? Y, por supuesto, yo puedo hacer doble clic aquí y establecer una fecha cualquiera, ¿ok? Lo puedo hacer. Yo puedo decir, por ejemplo, esto se va a ejecutar en tal momento. Sin embargo, lo correcto, entonces, o digamos lo más correcto, es llegar a la pestaña avanzado, ¿ok? Y primero establecer cuál es la restricción, porque no siempre es una restricción fija, ¿ok? Aquí como podemos ver, voy a volverlo a hacer. Me voy a volver a meter a editar tarea y vamos a visualizar que dice, en el tipo de restricción dice, debe empezar. Es decir, esa es una fecha absoluta. No va a poder ser modificada ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿ok? Y eso no necesariamente es lo que yo quería decir. Aquí tenemos diferentes opciones. Si yo digo ninguna, es simplemente porque voy a eliminar la restricción, ¿ok? Puedo decir, termina no antes de y establecer la fecha, ¿ok? O finalizar no más tarde de, o las que son absolutas, debe empezar o debe terminar en tal fecha, o empezar no antes de. Estas opciones, terminar no antes de, empezar no antes de, o fin no más tarde de, o empezar no más tarde de, son restricciones relativamente flexibles. Me permiten un cierto nivel de recálculo. Entonces yo puedo decir, bueno, no quiero que comience antes del próximo lunes, por ejemplo, del lunes 18, pero podría darse después, ¿ok? Entonces, esta manera de programar me va a dar un poco más de flexibilidad, me va a dar la opción de establecer fechas, pero nuevamente mi recomendación es tratar de evitar el uso directo de estas columnas comienzo y fin o de inicio y fin para poderlo hacer mediante la restricción explícita. ¿Ok? Muy bien, bueno, para finalizar esta parte y poder pasar hacia la parte de Kanban, nada más voy a hacer por último una pequeña referencia para poder hacer la asignación de los recursos. Eso lo hago en la pestaña equipo y nuevamente recurro a visualizar el Gantt para poder observar el efecto, ¿no? Solamente aquí, nada más para hacer rápidamente la referencia, voy a ponerme como responsable de la tarea para poder aparecer en todas estas tareas. Vamos a guardar. ¿Ok? Y ahora, en la pestaña del Gantt, como podemos ver, ya tengo un recurso asignado. Bueno, voy a finalizar esta parte ilustrando dos características. Una, que yo puedo resaltar la ruta crítica. Una vez que yo ya tengo construido mi plan de trabajo, quiero poderle pedir a Item Platform que me resalte la ruta crítica, que significa cuáles son las tareas que van a determinar la finalización de mi proyecto. ¿Ok? La otra característica es que yo puedo, como ilustrábamos antes, controlar las líneas base. ¿Ok? Por ejemplo, le puedo poner aquí plan autorizado. ¿Ok? Le puedo dar un nombre a esta línea base y le voy a decir crear línea base. Regularmente cuando creamos una línea base es porque esta línea base va a ser la activa. Ya que tengo la línea base guardada, que es, digamos, una copia de esta planeación, ¿ok? Bueno, pues con esta opción puedo mostrar la línea base para ver si existen variaciones.
Aquí me parece que tengo por ahí alguna variación en cuanto al uso del calendario y por esa razón se ve, digamos, traslapado. ¿Ok? Pero realmente este sería el efecto que yo estoy persiguiendo, que la línea base o la planificación pueden llegar a ser diferentes. Y cuando son diferentes, es cuando puedo evaluar si necesito meter algún control de cambios, necesito más recursos, necesito renegociar las fechas, tengo que disminuir o aumentar las tareas, etcétera, ¿no? Este es el efecto que estoy persiguiendo. ¿Ok? Muy bien, antes de que se me acabe el tiempo, vamos a ilustrar entonces rápidamente la parte del Kanban y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Realmente trabajar con un proyecto en modo Kanban es muy sencillo, ¿okay? Es mucho más sencillo que la parte del Gantt. El Gantt involucra muchos aspectos. En la gestión a través de un tablero Kanban, por supuesto voy a poder desarrollar mis tareas, ¿ok? Voy a añadir las tareas de esta manera, haciendo clic aquí, y básicamente de lo que se trata es ponerle el nombre a la tarea. Pero en modo Kanban lo que quiero controlar es el estado. El estado en este concepto Kanban básicamente lo podemos dividir en tres grandes grupos de cosas. Las tareas que no he hecho, las tareas que estoy ejecutando en este momento y las tareas que ya están terminadas. Básicamente no hay más, ¿ok? Una tarea cualquiera la puedo encajar en alguno de estas tres características o tres categorías. O está pendiente, está en curso o está completada. Son las únicas opciones que tengo. Sin embargo, el tablero Kanban sí me va a permitir una cierta flexibilidad, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque desde aquí yo puedo definir, por ejemplo, cómo quiero que se llamen estas columnas, en qué orden quiero que se muestren y algunas otras características. Vamos a platicarlo rápidamente. Para poder controlar el Kanban, voy a hacer clic en esta opción hasta arriba, editar configuración para el Kanban, y me va a permitir hacer varias cosas. Primera, me va a permitir definir estos grandes bloques, que nuevamente son tres, ¿ok? Si edito el bloque, editar la columna, yo puedo cambiar el nombre. A lo mejor no me interesa pendiente, le podría poner, por ejemplo, backlog, ¿ok? Si estamos utilizando un concepto un poco más ágil. Puedo poner una descripción. Puedo establecer cuál es el tipo. En el tipo sí estoy limitado. Tengo pendiente, en curso y completado, pero nuevamente yo puedo cambiarle este nombre. Por ejemplo, por hacer o no nada más pendiente. Le puedo decir backlog o le puedo decir para en un futuro, una cosa por el estilo. ¿Ok? Puedo establecer un límite de tareas. Esto también es importante cuando estoy aplicando metodología ágil. No todo lo puedo estar ejecutando en un momento determinado, porque mi equipo de ejecución de proyecto no va a tener capacidad infinita. Entonces, yo puedo limitar cuántas tareas en un momento determinado podemos estar ejecutando. Y eso nuevamente lo hago ahí. Quizá no en pendiente, porque aquí yo puedo poner muchas tareas que todavía no están ejecutadas, pero quizá en curso sí hace sentido. Por ejemplo, le puedo decir, pues mi equipo es capaz de ejecutar, no sé, 5 tareas, no más de 5 tareas. Si ejecutamos más, estamos perdiendo de vista lo importante, ¿ok? Y estamos haciendo otra cosa. Entonces, yo puedo determinar que va a haber un cierto límite en cuanto al número de tareas que puedo agregar en una columna. El completado, pues regularmente no es necesario limitarlo. Obviamente voy a querer completar todo, ¿no? Lo que sí es importante es si voy a querer actualizar automáticamente a 100% una tarea que yo arrastre hacia completar. ¿Ok? Y esto pues me va a permitir igualmente en ciertas circunstancias evaluar el progreso de mi proyecto, no solamente en función del estado, sino también en función del porcentaje. ¿Ok? Entonces aquí básicamente estaríamos diciendo 0% o 100%. La otra característica que tengo aquí para las columnas es la siguiente. Yo puedo agregar subcolumnas. Y esto también es muy interesante porque, por ejemplo, puedo tener en el caso de pendiente, digamos, quizá dos estados. Por ejemplo, yo puedo decir que este primero puede ser, digamos, propuestas, tareas propuestas. Y en el siguiente podemos decir que estas son tareas aprobadas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener en esta gran columna pendiente tareas que van cambiando, digamos, de estados intermedios.
Entonces, puedo proponer muchas cosas que hay que hacer, algunas serán aprobadas y de esas aprobadas me las llevo en curso. ¿Ok? Lo mismo puedo tener adentro de en curso. Puedo definir, vamos aquí a definir subcolumnas. Por ejemplo, puedo decir aquí que esta primera es en ejecución. Y aquí puedo poner la limitante de 5. Y en la siguiente subcolumna puedo decir que esto va a ser en revisión. Igualmente estamos ejecutándolo, no ha terminado, pero pues, a lo mejor está pasando por una etapa de revisión o de QA, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera puedo controlar de una manera más eficiente mi cama. Ahora, también puedo modificar las líneas, las swim lanes. Por ejemplo, puedo añadir tantas swim lanes como yo quiera, ¿ok? Esto tiene propósitos diferentes. Por ejemplo, yo puedo categorizar el tipo de trabajo que estoy realizando, o si estamos tratando de utilizar una metodología Scrum, por ejemplo, pues estas swim lanes, la manera más fácil de interpretarla sería como sprints. Por ejemplo, este puede ser mi sprint 1 y en la descripción le puedo poner de cuándo a cuándo va el sprint, y este a lo mejor va a ser el sprint 2. ¿Ok? Mientras que el default podría ser mi backlog, las cosas que todavía están pendientes. Entonces, de esta manera, yo puedo darle mucho más flexibilidad al tablero Kanban. Si guardo mis cambios, pues ahora tengo todas esas características disponibles y solamente tengo que empezar a arrastrar y soltar las tareas de un lado a otro para poder cambiar el estado de ejecución. ¿Ok? Como ven, pues esto es mucho más sencillo que en el caso de la ejecución a través de un Gantt. ¿Ok? Y bueno, pues esto es en lo que consiste la sesión del día de hoy. Me gustaría ahora pasar a las preguntas que pudieran tener. Vamos a ver. Mientras tanto, les pediría si nos pueden ayudar con su evaluación de estos cursos, de esta sesión del día de hoy. Nos ayuda esto mucho a mejorar el contenido mientras vamos a leer las preguntas. ¿Es posible que los grupos de tareas se actualicen automáticamente de acuerdo a los estados, pendiente, en curso, terminado, etcétera, de las tareas que conforman a dicho grupo de tareas? Supongo que te refieres, con grupos de tareas te refieres a las tareas de resumen adentro de un diagrama de Gantt. Si esa es la pregunta, si la respuesta es sí, adentro del diagrama de Gantt, cuando yo voy cambiando el estado de una tarea que está dentro de una tarea de resumen, pues obviamente esa tarea va a cambiar igualmente su estado. Automáticamente Item Platform va a determinar que si una tarea en su interior está siendo ejecutada, bueno, pues esa tarea igualmente ahora se considera como una ejecución. Y esto sucede de forma automática, ¿no? Ok, otra pregunta. Para unificar al grupo, ¿cómo se pueden crear templates de estructuras, fases y nombres de tareas? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Adentro de Item Platform, de momento no tenemos el concepto per se de plantillas de cronograma. Sin embargo, en la gran mayoría de casos esto no es necesario porque podemos crear estos proyectos tipo, ¿ok? Y lo que sí podemos hacer es que si yo tengo un proyecto con una estructura que yo quiero reutilizar, cuando voy a construir uno nuevo, lo que puedo hacer es decir, crear desde un proyecto existente. Entonces, en pocas palabras, supongo que esto es por culpa del ambiente de demostración, pero cuando yo solicito la creación de un proyecto copiando otro, eso es justamente lo que va a suceder, es el efecto de la plantilla. Entonces yo puedo definir un proyecto tipo que a lo mejor no voy a utilizar, no voy a ejecutarlo, es simplemente la estructura base de mi diagrama de Gantt. Y desde acá le puedo, bueno, sí, me parece que esto es por el ambiente de demostración, pero si ustedes hacen clic aquí en añadir nuevo proyecto y luego crear desde un proyecto existente, van a poder hacer una copia. Y esta copia va a incluir todas las tareas que tengan definidas adentro, ya sea
que sea un proyecto de tipo Gantt. Me parece que también funciona para los proyectos Kanban. Regularmente no lo hacemos para Kanban, pero también funciona. ¿Ok? ¿Más dudas que puedan tener? Ok, bueno, recuerden por favor que si llegan a tener más dudas, nos las pueden hacer llegar a través de correo electrónico en soporte@itmplatform.com. Ahí vamos a estar a la espera de todas las dudas adicionales que puedan tener. Y bueno, si no hay más dudas a través del chat, me parece que ya no hay, pues nada más les agradezco mucho el tiempo que le dedicaron a esta sesión y espero verlos en alguna siguiente sesión de entrenamiento de ITM Platform. Muchas gracias y que tengan muy buen día.